check the mic and make sure it sound right, boys. Mi nombre es Julio César Arteaga, conocido en la Bernal como el Julieta, el Tule, algunos. En los alrededores de la colonia existía el Triunfo, que hoy es la Satélite, donde está ese parque, esa cancha, ahí habían unos pozos bien profundos, había una casa, la famosa Casa Rosada. La Casa Rosada estaba, si no me equivoco, así por los cafetales, pero la ubico donde está la cancha o parte de donde dicen que hoy bailan, hay una área de gimnasia. Ahí estaba esa famosa Casa Rosada, que era la casa de los dueños. La casona como tal, donde estaba la báscula, donde se llevaba el café y lo pesábamos. Digo lo pesábamos porque yo era cipote pequeño y mi mamá nos llevaba a cortar ahí. Estaba cabal donde está el semáforo, en la esquina opuesta hay una donde venden gas, hay un mini súper ahí. Por ahí exactamente estaba la casona de adobe, así donde estaban los corraleros, donde estaba don Miguel, porque a todos los cuidanderos, me acuerdo de Fortunato, me acuerdo de Pantalón Verde, me acuerdo de Porfirio, todos ellos eran los cuidanderos que nos sacaban cuando nosotros andábamos robando fruta de ahí, que una cincuya, una naranja, una mandarina. Esos fueron momentos, la tengo bien presente, la entrada de donde está el hospital militar hacia por donde está hoy una llantería, está Cosace, ahí no era así, era súper diferente, eso está en mi memoria. Me llamo Teodoro Rodríguez, tengo 60 años y tengo de vivir en la colonia, tengo más o menos del 80. Anteriormente vivía en el Chancito. El Chancito era una casa, era como un mesón. Era un mesón grande donde habían varias partes en el mismo terreno, habían varias partes donde se componía como de 6 partes como mesones. Vivimos muchos ahí y el dueño era don Toño Berríos y la niña Tina, la esposa de él, Julio Berríos, Guayo Berríos, y allí los criamos nosotros. De la edad de 3 años llegué yo allí al Chancito y ahí los criamos cuando todo la Satélite pues era la finca El Triunfo, cuando todo la San Luis era el potrero de los dueños, de los dueñas era. Y así pues en el transcurrir del tiempo pues empezaron a desarmar la San Luis. Cuando empezaron a desarmar la San Luis, empezaron a hacer el hospital. Ya los señores vendieron ahí lo que era el Chancito, donde era Rogelio Berríos, donde era de los Berríos, ahí parte donde está el hospital. Allí me crié yo y después me vine para la colonia Bernal, donde yo trabajé en la panadería con mi papá. Mi nombre es Antonio Basilio Molina, conocido popularmente por los portales. Vivía ahí en la esquina, ahí por el cementerio. Ahí había una panadería y... Sí, había una panadería. Ahí vivía la niña Locha. Ahí vivía Cascarita y Carlos. Y habían 3 muchachos que eran hijos de mi madrina, la niña Pina, que podían bailar rock. Esa música de Chubicheque, Ricardito y todas. Solo había terrenos, finquitas, así, eso. Y era en la calle de tierra. La tierra era en camino, lo que estuvo en eso. Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez. En aquellos lejanos ayeres, cuando yo era joven, vine aquí a esta colonia, a la tienda del Chancito. Vine allí a alquilar porque estudiaba en la universidad. Estuve bastante tiempo estudiando en la universidad. Por cierto, todos han de conocer ahí el tienda del Chancito, donde vivía la mamá Tere, pues yo me casé con una hija de ella. Cuando yo vine a vivir aquí, la calle era una calle horrible. Siempre que había invierno, como que era río, los dos por todos lados.
Pero añitos después, nosotros nos propusimos en la colonia trabajar con una directiva para solicitar las aguas negras y la pavimentación de la colonia. Y en esa oportunidad me acuerdo que estaba la niña Lucita, que era una mujer muy activa, la que iba al fondo del pasaje Barahona. La niña Vilmita, que también era de la directiva. Angelito, que vivía aquí enfrente, eran dueños de la finquita. Angelito fue un tipo bien trabajador, dinámico y que todo el mundo confiaba en él por su calidad humana. También pertenecía a la directiva la Mamalocha, se va a acordar de Mamalocha. Ella era la tesorera que pusimos en esa oportunidad. También estaba el señor Miguel Quintanilla, que también hombre de mucho respeto. Nosotros trabajamos duro con la niña Vida, ¿se acuerda la niña Vida que vive en los Estados Unidos? Esa mujer fue, ¿cómo quiero decirle? Un pilar fundamental para que toda la gente de la colonia creyera en nosotros. Y así logramos reunir quizás como unos 75,000 colones en aquellos lejanos ayeres. Y fue como pusimos las aguas negras, los drenajes de agua lluvia y logramos pavimentar aquí en la colonia por medio del FIDL. Creo que en esa oportunidad el proyecto andaba como por 350,000 colones, pero nosotros logramos reunir entre todos los de la colonia como unos 75,000 colones. Y había algo que no quiero que quede perdido en la historia. Había también la mamá de Juancho, la niña Tere. Ellas eran trabajadoras que ganaban el mínimo. Y casi las demás personas de la colonia pues ganaban más o eran empleados que tenían ingresos bastante considerables relativamente. Pero estas dos muchachas, estas dos señoras se robaron el show porque ellas con su limitación económica, ellas se comprometieron a pagar los 1,500 o 1,200 que nos correspondía por familia pagar para reunir esa plata y arreglar las calles y poner las aguas negras. Fue de esa manera como logramos realizar el proyecto y la colonia tuvo una mejor presentación, por así decir, porque se volvió con más plusvalía. Y la verdad, creo que fue la actividad de los miembros de la directiva en aquellos ayeres y la confianza que la gente de la colonia puso en esas personas que les he mencionado, que pesaban su peso en oro por su honorabilidad. Mamalocha, Mamaluz, Angelito, Rolando Pleites, que también anduvo con nosotros, tipazos que trabajaron duro para deber de mejorar la colonia. Y pienso yo que fue saludable el que en ese tiempo fuéramos unidos y logramos ese objetivo tan valioso para nosotros aquí como Colonia Bernal. Yo me llamo Rómulo Rivera. Vivo aquí en la Colonia Bernal, en la segunda calle principal. Yo soy originario de San Julián, departamento de Sonsonate. Tengo 83 años. Yo empecé a venir a la colonia el 55. Pero a radicarme ya el 73. Desde esa fecha ya vivo. Antes venía yo aquí a pasear. Ya tenía amigos como el Chele Víctor, don David Caimán y otros más, ¿verdad? Así es que yo venía en ese tiempo a pasear aquí. Pues ha habido un cambio total, pues, ¿verdad? Antes las calles eran empedradas, no existían tantas casas. La mayoría de casas tenía como tipo champitas y así habían bastantes, ¿verdad? Existía otro pasaje aquí que muy poco es conocido, no para toda la gente, que le decían pasaje El Molino, que queda allá por la escuelita, pero nunca fue oficialmente conocido, ¿verdad? De ahí los otros pasajes sí son los, ¿verdad? El Gringo, pasaje Rosales, pasaje Aparicio, pasaje Barahona y el Salazar. Porque los dueños de todas estas propiedades eran los señores Bernal, los que eran los dueños de toda esa parte donde está lo que es la Miramontes, lo que es el hotel, todos esos eran los dueños y eran los dueños de aquí de la propiedad.
De los propios natos de aquí es la familia Salazar. De allí otros los que vinieron, pero los primeros, ¿verdad? Como don Jesús Flamenco, don David Díaz, que era don David Caimán. Y aquí habían otras gentes que vivieron mucho antes. La familia Vilés, que vivía allá en las Champitas, ¿verdad? Digamos don René Forli, que Forli le decíamos porque le puso hacía una tienda, ¿verdad? Esos fueron de los primeros colonizadores de aquí. Mi nombre es Gustavo Ramos. Soy conocido socialmente por Mi Rey. El Chorro. Bueno, que aquí como no toda la gente tenía agua potable, aquí les daban aquí puede ver, mire, este es el chorro público. Aquí venía toda la mayor parte de gente. Conforme fue avanzando el tiempo, claro, todo fue modernizándose. Toda la gente empezó a tener su propia agua, su propia cañería. Ahí está. Estaba la finca Zanzíbar, la Santa Leonor, que colindaba, el río lo separaba a ambas. Estaba la finca El Triunfo, donde hoy es la Satélite. Estaba la finca San Luis, donde hoy es el Hospital Militar y por ende la colonia que se llama del mismo nombre. La colonia más cercana era la Centroamérica, ya hasta ahí había llegado lo urbano en aquel tiempo. Cuando nuestros papás nos mandaban a comprar medicina, pues íbamos hasta la farmacia Muñoz, a la Centroamérica. Nos gustaba ir porque ellos en esa farmacia vendían unos helados artesanales de los de antes, muy bonitos, y todos los hipotes de la época decían, vamos a la farmacia Muñoz a comprar helados, que ya después, posteriormente, esos helados los probamos aquí donde La Toña, que le decimos La Toña Chocobanano. Pero los helados de la farmacia Muñoz eran súper grandes y ricos. Me acuerdo que de eso lo tengo bien presente, de esos helados que hipotes íbamos hasta allá. Aprovechábamos el viaje de ir a comprar una medicina para luego aprovechábamos comprar el helado. Y así otro negocio en la Centroamérica, porque era la colonia más cercana hacia nosotros. Bueno, la Helenita sí me recuerdo muy poco. Sí, sé dónde estaba, cabal, donde hoy está el pollo campero de la San Luis, frente al otro pollo, el pollo campestre. Exactamente donde está el pollo campero, ahí era la tienda Helenita. Y así sucesivamente, esto fue evolucionando y urbanizándose pues hasta hoy en día, que ya nos quedamos, la Bernal, bueno, siempre quedó céntrica, como hoy ven, rodeada de todas las colonias urbanizadas que se hicieron, porque aquí en la Bernal en aquellos tiempos era rural, eran terrenos, los padres de uno vinieron a comprar terrenos, y hoy ven casas, bueno, las casas antiguas, hoy las ven que se remodelaron acorde a la situación económica de cada familia. Y de ahí hay varias casitas que ya se ven un poco más cómodas, que son urbanizadas, son nuevas, como ven el condominio que está aquí por el Chorro, donde era el Moroquito, condominio que estaba donde era el Molino, condominio La Ceiba, que allá frente, ahí esquina opuesta a la iglesia. Todo eso se fue urbanizando, eran finquitas, los propietarios las vendieron, los propietarios fallecieron, y ya las familias que quedaron, pues ellos vendieron y ya vino un constructor y hizo los condominios. Así se ha urbanizado hoy la colonia y se ha modernizado. No, hombre, aquí en la colonia Bernal venía yo cipote, cuando estaba toda la camada de los Arteagas, estaban Bichos, estaba el Caballo, estaba el Sapo, estaba el Cayito, estaban los Lodos, estaban un montón de amigos, pues unos que están en el norte, unos que ya murieron, y que todavía vivo aquí, relacionándome con toda la gente. Pero aquí la colonia, no, hombre, la colonia era empedrada, todas estas
partes de aquí eran empedradas, como que estaba en un pueblo, como que fuéramos a Tuchitoto, pues, va que grandes piedras, así todo empedrado. Se empezó a ver bonita la colonia y la empezaron a adoquinar y todo. Ustedes que ahorita, pues, conforme el tiempo se va ya, ¿cómo podría decir la palabra? Pues modernizando la colonia, va entrando en otros, porque antes eran raras las casas que habían cuando yo vivía, cuando yo estaba cipote. Era una casa por allá, otra por allá, y ahora pues hay un montón de sendas y viven unos condominios y todo el asunto. Ya esa gente ya vive aparte, no es como digamos nosotros miembros de la colonia, como el Cayito, el Julieta, el Tatillo, el Mou, el Loco, Vladimir, todos los que han vivido aquí, pues todos esos que los identificamos cuando estábamos bichos y todo el asunto, que era la camada, que jugaban ellos aquí, todo el asunto. Mientras tanto ellos jugaban aquí, que estaban bichitos, nosotros vivíamos en el chancito, ¿va? Como nosotros siempre veníamos a la colonia, pues yo era uno de los vagos que venía aquí a la colonia y allá, y teníamos una rivalidad, les digo, teníamos una rivalidad porque había una cancha que se llamaba La Joyona, y allá iban los de aquí de la Bernal, y pues me acuerdo que el Cayo, el Caballo, el Salchichón, todos esos, cuando iban a jugar, buscaban pleito con uno, y uno se daba, pues, ondas de cipote, va, se daba y todo el asunto en La Joyona, pues, y como allá, pues, era chivo, era una cancha donde era toda la San Luis, una parte así, le decían La Joyona, porque había bordo aquí, bordo allá, y para allá que se iba para la Colonia Libertad. Comercios del área del sector de aquí de la Miravalle, de lo que me acuerdo de antes, lo que hoy es el Selectos, donde está el Selectos, que aquellos tiempos se abrió, eran todos, los super todos, ahí estuvieron, ahí cuando se iniciaron, es de los más, ¿qué puedo decir?, renombrar, de los antiguos. Bueno, no, estaban talleres, aquí estaban el Caballo de Hierro, donde era el circuito, cabal, donde está, hoy es una cantina, y a la par hay un taller de aire acondicionado de vehículos. Ahí era el circuito ISR, estaba la antena repetidora y estaba la cabina de control. Okay. En aquellos tiempos lo que era existía Zanzíbar, yo me recuerdo, estaba el motocross, que hoy son unas grandes residenciales que existen en ese lugar. Era el motocross, donde está la planta de subestación de CEL. Una pista que tenía 12, 13 años, quizás por ahí, cuando íbamos a ver las carreras de motos. Mi nombre es Manuel de Jesús García Sánchez. Resido en Estados Unidos por 39 años ya, desde que me vine de San Salvador. Viví en la colonia por casi 20 años. Llegué a la edad de 17 años, la cual me hizo conocer muchos amigos, adaptarme al ambiente de la colonia y tener muy buenos recuerdos. Sí, pues su amigo Jesús apodaban la Huinca, Chele Huinca, ¿entienden? Algo tremendo. Cuando chamaco, hicimos muchos amigos. Rómulo, Talapo, Mauricio Perico, Los Cuervos, Los Fuguches, Chino Botellón, paz descanse, Seco Fabio, Chonta, hijo de la madre, Don Toño Lobo, muy respetos, y sus hijos, Giovanni, La Hormiga, la Yasmín, gente, la Concha, la Roxana, Murraca, los Pulgas, mucha gente que llevo en la memoria, y a estas alturas, papá, a veces se me olvidan algunos por ahí, pero la verdad es que pasamos buenos ratos en la colonia Bernal. Mis respetos, estamos a la orden. Me recuerdo mucho de Telador de Abril para allá, que eran unos donde paseaban las vacas, era un mangal. Allí, de hecho, murió una persona de la Santa Teresa, que nosotros, yo solo me recuerdo que le decían Igor, él se ahorcó, ahí en unos
Fue donde está hoy fue un tiempo fue la pizza Totos en esquinas, que todavía hoy hay unos negocios ahí de cargo. En esa mera, todo eso era como potrero, donde paseaban vacas, los de la lechería, y eran mangales. Pues ahí se ahorcó esta persona de la Santa Teresa. De eso me recuerdo también. Jugábamos trompo, chibola, el pacún, conseguíamos los pacunes y jugábamos al chungo. Bueno, había una serie de capirucho, todo ese tipo de juegos que hoy veo que se han perdido con la juventud actual, pero sí, todo eso lo jugamos y hasta la vez. Lo que sí se puede mencionar es eso, cómo la colonia se ha modernizado con sus calles, porque antes esto, exactamente aquí donde estamos, esto era una quebrada, por decirlo así. Aquí bajaba corriente de agua cuando llovía y uno arreglaba a su manera, pero más tardábamos en arreglar, que venía luego la tormenta y se volvía a llevar la tierra, lo que echábamos, y quedaban siempre en los zanjos. Y eso fue una modernización que sí se dio, y que hoy muchos ni se imaginan cómo la gente mayor de esa época trabajaron. Pues sí, porque fueron otros, no fuimos nosotros, yo estaba pequeño. Yo vine a esta colonia a la edad de 15 años, actualmente tengo 68 y pues puedo decirles que la colonia Bernal es una colonia muy calmada, muy bonita, incluso me atrevería a decirles que es bien turística y en fin, tantas y tantas cosas buenas que hay aquí dentro de la colonia, que no terminaría la tarde para decirle todo lo bueno que tiene la colonia. Bueno, el pasaje Barahona era que el señor Don Miguel, el papá de Chepe Luis, empezó a notificar que le compraron, así, pues empezó a vender terreno. Entonces dejó el paso ahí para que la gente entrara, y como cada quien compró un terrenito, él empezó a notificar. Era dueño de ahí del pasaje Barahona. Era una finquita, como una finquita también. Pasaje Rosales se inició porque los papás de la Carmen Rosales, Diana Rosales y Rosa Rosales eran Rosales ellos. Y creo que por la gente solo Rosales les puso así, va. O sea, ellos lo notificaron, vas a ver, pero así pusieron Pasaje Rosales ese. Él apareció como aquí notificaron los don Mario Bernal, eran los dueños de este por él Bernal, y entonces por ese Bernal, el don Mario Bernal, y don Miguel empezó a notificar pues el terreno, ¿va? Porque nadie hay un aparite ahí en el aparite, ni nada, porque nada más está Parra, Ángel Parra, son Parras, Castro, don el doctor, por Salvador Pineda, Ana Gloria Campo, Ana Inora Urbana, Fernando Murillo, Oscar Murillo, don Manuel Martínez, doña María Martínez, Manamari, Nelson Durán y Alfredo Alfaro, papá de Checheca, y de Mendoza, la pareja, va, y don Quique que vive al final, nadie, y Fabricio también, va, nadie lleva el aparicio. Eso nadie. No sé quién le puso el aparicio, pero así le pusieron el pasaje. El Salazar, porque toda la gente vive como en la cuna de los Salazares. Vive don Lucas, la niña Mercedes Campo, don Lucas Salazar. Era el dueño de ahí, de ese pasaje de Salazar, empezó a notificar y vender lotecitos. Empezó a vender lotecitos y ya cada quien hizo su casa y el pasaje de Salazar. Cada Salazar viven ahí. Pero acá es poco los que quedan ahí, porque solo la Pineda parece algo así, pero no es Salazar. Pero Salazar es Neto, el Pinado se murió. Hernán era radiotécnico. Y esas personas, hay muchos Salazares ahí, va alrededor. Porfirio y otra ocasión, solo está Gurú de arriba,
Triatona, eso. Pero allá por el Tallerba, ahí por el Macondo, por él y Salazar. Pero ya ahí casi no hay Salazar ya un poco ya. Unos dos, porque Catalina murió. Y eso, el pasaje de Salazar le trabaron y ya. ¿Sí? Locar como fue una familia que se vino a vivir aquí. Creo que les vendió Mayor Vitrao. Era el dueño de ahí de la casa donde estaba la piscina. Ahí hay una piscina. Y él les vendió, parece. Unos señores muy, ¿cómo se llama? Muy caritativos, muy bondadosos, y ellos empezaron a trabajar con la música. Ellos para el Día de las Madres, ahí hacían un show, cantaban para el Día de las Madres y ponían unas mesas, y para el Día de las Madres ellos homenajeaban, decían a cantarle, como homenaje a las madres, decían a cantarle a ellos. Estaban los tres cárcamos. Y bueno, ellos empezaron tesoneramente echando, ya trabajando duro, sacando los equipos. Fue en los 70, 80, cuando se iniciaron. Me acuerdo que habían los mayores, aquí habían unas personas, Jesús Flamenco, conocido como Chito Chonta, estaba el que le decíamos Rueda Loca, hermano de Toferina. Él era caricaturista, y entre ellos dos preparaban el testamento de Judas, lo hacían escrito con caricaturas, llenaban, se compraba los pliegos de papel de empaque, y dentro de ese papel se hacía el testamento, lo que hacían por cada familia, en base a los apodos de cada familia. Así ellos generaban un testamento. Y me acuerdo que ellos hacían, no sé si no pedían recolecta, no salía, no quedaba todos, algunos, ahí, pues, la cosa que salía para el café, pan, pero era bien solemne. Y sí, se hicieron alfombras, pero más que todo era solo hacer la quema de Judas. Ellos se rebuscaban por hacer la quema de Judas, hacer la figura pues de Judas, y el velorio, que nos quedábamos después de que pasaba el Santo Entierro. Ya nos quedábamos bastante noche, y había café y pan y eso. Gente que tomaba, no, así, ellos tomaban algunos. No se hacía el escándalo como se hace ahora, pero sí, era muy bonito, de eso sí, de buenos recuerdos. Yo me llamo, soy Macaco.